Nuestro tema principal es la anestesia local en odontología. Empezaremos hablando por sus principios básicos. Primero, ¿qué se inyecta? Los anestésicos locales. ¿A quién se inyecta? Influye mucho aquí la historia clínica del paciente. ¿Dónde se inyecta? Hablaremos acerca de la anatomía de los nervios anestesiados y cómo se inyecta corresponde a las técnicas anestésicas. ¿Pero qué es la anestesia local? La anestesia local ha sido definida como la pérdida de la sensación temporal en un área determinada del cuerpo sin presentar la pérdida de la conciencia. Esta puede ser tópica o infiltrativa. Entre los tipos de anestésicos locales encontramos al grupo éster, aunque este no es aconsejable utilizarlo debido a las altas reacciones alérgicas que presenta. Por otro lado tenemos al grupo amida, el cual es uno de los tipos de anestésicos locales más utilizados. Dentro del grupo amidas encontramos a la lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, etilocaína y articaína, siendo las más utilizadas la lidocaína, la mepivacaína y la articaína. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la articaína no se la debe utilizar en pacientes asmáticos. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos que nos van a permitir realizar la anestesia, que van a ser una jeringa tipo carpool, agujas para uso oral, cartuchos de anestesia, anestésico tópico, antiséptico e hisopos. En cuanto al carpool, es la jeringa más usada en odontología y está hecha para adaptar cartuchos de anestesia con aditamento de aspiración metálica, y las agujas van a permitir el paso del anestésico a los tejidos. Estas pueden ser de diferentes formas o tamaños dependiendo del uso que se le va a dar. Ahora los cartuchos de anestesia pueden ser de vidrio o plástico y por lo general se llenan con 1.8 ml de solución, y el anestésico tópico, en este caso la benzocaína, se usa para adormecer momentáneamente cualquier área de la piel o mucosa colocando con un hisopo en la zona necesitada. Ahora vamos a hablar sobre los vasoconstrictores. Primeramente, ¿qué son los vasoconstrictores? Estos van a ser fármacos incluidos en la formulación de los anestésicos locales con diferentes fines, los cuales vamos a ver más a continuación. Se clasifican en adrenérgicos naturales y sintéticos. Los naturales tenemos a la epinefrina y a la norepinefrina, y los sintéticos la efedrina, la fenilefrina y la levonorefrina. Los no adrenérgicos son la felipresina y la vasopresina. Los más usados van a ser la epinefrina y la levonorefrina. En cuanto a las contraindicaciones, debemos tener en cuenta a pacientes con trastornos cardiovasculares, con tendencia a arritmias y con hipertensión arterial mal controlada, y debemos tomar en cuenta la intensidad o duración de la anestesia local porque pueden exponer a los pacientes a sensaciones de dolor intraoperatorio. A continuación, vamos a hablar sobre las ventajas de añadir vasoconstrictores al anestésico local, los cuales van a hacer que se disminuya la absorción del anestésico, por lo tanto también disminuirá su toxicidad, además que va a permitir aumentar la dosis administrada del anestésico. Asimismo, en otras ventajas también tenemos que va a mejorar la calidad de la analgesia o de la anestesia, además que va a incrementar la duración del efecto anestésico. Y por último, el añadir también vasoconstrictores al anestésico local nos va a dar como resultado que disminuya la cantidad de la hemorragia, por lo tanto una mejor visibilidad del campo quirúrgico, además que también aumenta la potencia del anestésico local. De igual manera, también existirán desventajas de añadir vasoconstrictores al anestésico local, los cuales pueden ser que la adrenalina cause una vasoconstricción intensa y esto provoque una necrosis. Por este motivo debe evitarse la adrenalina por vía intracutánea. Y además, otra desventaja de añadir un vasoconstrictor es, como se absorbe también por la circulación sanguínea, debe evitarse su uso en pacientes que no requieran una estimulación adrenérgica. Para recordar, en este anestésico local vamos a tener un porcentaje y una fracción. Aquí el porcentaje es 2% y esto va a representar el anestésico local, mientras que la fracción 1 sobre 50.000 va a representar el vasoconstrictor.
Técnicas anestésicas. Existen varias técnicas de anestesia. La tópica, que se aplica en las mucosas, puede ser en spray o en gel. Luego tenemos la técnica infiltrativa, con el objetivo de bloquear los nervios sensoriales en una zona específica. Hay que tener en cuenta que su efecto inicia en segundos o minutos, depende de la zona, y este tiene 3 variantes. Las 3 variantes de la técnica infiltrativa. 1. Superficial, se coloca debajo de las mucosas. 2. Parapical supraperióstica, se coloca encima del periósteo. 3. Papilar. Primero se coloca por vestibular y esperamos que se forme la isquemia y luego en paladar. Tenemos otras técnicas como la supraperióstica, técnica más empleada en odontología por vestibular y palatino. Se coloca debajo del periósteo. Hay que tener cuidado en no perforar el periósteo, ya que esto genera dolor. Intraósea, se coloca en las trabéculas óseas cuando hay mucho dolor. Técnica dolorosa. Pulpar, dolorosa pero efectiva y de efecto rápido. Técnica intraligamentosa. Se coloca en el espacio del ligamento periodontal entre el diente y el hueso, para lo cual es necesario ejercer una gran presión. No se recomienda en pacientes hipertensos o pacientes con riesgo de endocarditis bacteriana por su comunicación directa, contraindicado para periodontitis y pulpitis. Dentro de la directa hay un plano vertical, usamos como referencia la cresta oblicua externa paralela al plano oclusal de los molares inferiores entre 6 a 10 milímetros por encima de estos, horizontal en la fosa pterigotemporal. Técnica básica, donde ingresa la aguja perpendicularmente a nivel de los premolares, opuesto hasta tocar el hueso. Retiramos 1 milímetro, inyectamos lentamente y retiramos la aguja. Indirecta. Tipo 1. Perfora la mucosa, el músculo bucinador hasta tocar el hueso trígono retromolar. Tipo 2. Se realiza la punción en la comisura labial homolateral paralela hasta la superficie del trígono retromolar hasta sobrepasar la cresta alveolar. Tipo 3. Resbala por encima de la cortical interna de la rama ascendente de la mandíbula hasta llegar a la espina de espiga. Técnica troncular. Busca quitar la sensación de todo un nervio inyectando el anestésico en la base o raíz, esperando que se expanda por toda su inervación. Su efecto inicia en 15 minutos y tiene una duración de 90 minutos a 3 horas y media. Ahora hablaremos acerca de los nervios del maxilar superior. Comenzamos con el nervio nasopalatino. Empezaremos con su anatomía. Este nervio se introduce a la cavidad nasal por el agujero esfenopalatino y con la arteria nasopalatina recorren el tabique de las cavidades nasales y le dan un ramo que penetra en el conducto incisivo, el cual termina en la mucosa de la parte anterior de la bóveda, inervando los tejidos blandos linguales correspondientes a incisivos y caninos. Ahora veremos la técnica para anestesiar el nervio nasopalatino. Esta técnica se utiliza para la anestesia de la porción anterior del paladar duro y de los tejidos blandos linguales correspondientes a los incisivos y caninos, como ya habíamos mencionado, además de la mucosa y tejido conectivo del paladar anterior. La posición del paciente será relativamente sentado con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. En primer lugar, realizaremos la asepsia y antisepsia en la región anterior del paladar duro alrededor de la papila incisiva. Luego aplicaremos anestésico tópico durante 2 minutos. Se tomará como punto de referencia la papila incisiva que se encuentra 10 milímetros por detrás del cíngulo de los incisivos centrales. La aguja penetrará al lado derecho o izquierdo de la papila incisiva. La posición de la aguja corta será con una angulación de 45 grados penetrando hasta tocar hueso. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0.5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Hay que tener en cuenta las complicaciones que puede presentar esta técnica básica. Una penetración exagerada, es decir, de 10 milímetros, puede traspasar la solución a la nariz y luego a la faringe. Incluso puede existir inflamación residual de la papila por efecto necrosis o exagerada concentración del vasoconstrictor. Y seguimos con los nervios del maxilar superior. Ahora es el turno de hablar del nervio palatino anterior. En cuanto a su anatomía, este nervio, acompañado de la arteria palatina descendente, pasa por un canal abierto en la cara externa de la lámina vertical del hueso palatino, entre la tuberosidad del maxilar por delante y la parte anterior de la apófisis pterigoides por detrás, pegados inicialmente a este canal con los otros 2 nervios palatinos. Luego este nervio va a descender hasta salir por el agujero palatino posterior para distribuirse por la mucosa y el periósteo del paladar duro hasta la región de los premolares, inervando de esta manera los tejidos blandos linguales correspondientes a los molares y premolares.
Adicionalmente, los nervios palatino anterior, medio y posterior son considerados ramas terminales del nervio pterigomaxilar, que a su vez es rama colateral del nervio maxilar superior, el cual es rama del quinto par craneal o nervio trigémino. Después de la antisepsia y asepsia de la zona, empezaremos aplicando el anestésico tópico en gel en la zona a inyectar para disminuir molestias al paciente. Para identificar en dónde se va a anestesiar, se procede a trazar una línea imaginaria paralela al rafe medio y que divida al hemipaladar del lado a anestesiar por la mitad. Luego se traza una línea horizontal desde la cara distal del primer molar hasta el rafe medio, formando una perpendicular con la anterior. El sitio de punción se encuentra en el lugar donde se entrecruzan dichas líneas. La técnica palatina anterior requiere que el cuerpo de la jeringa se aborde desde la comisura labial opuesta a la zona de anestesiar, esto con el fin de alcanzar mejor el sitio exacto de punción. Entre las complicaciones de esta técnica básica se pueden presentar hemorragia por punción de los vasos y necrosis de la fibra mucosa. Nervio infraorbitario. Ingresa por el canal infraorbitario y sale por la fosa infraorbitaria del maxilar. Zonas anestesiadas. Vestíbulo de la zona incisivo canino homolateral, cara interna del labio superior, pie del párpado inferior con el ala nasal, la región nasogeniana y el labio superior. Buscamos el fondo del saco a nivel del canino. Colocamos una solución antiséptica. Colocamos anestesia tópica por 30 a 60 segundos. Ingresamos la aguja lentamente, aproximadamente 5 milímetros, y la sacamos. Nervio alveolar superior anterior. Emerge del nervio maxilar en el conducto infraorbitario, luego penetra el conducto alveolar superior anterior y se ramifica por las raíces correspondientes. Zonas anestesiadas. Pulpas de dientes involucrados, periodonto cortical externa y el periósteo vestibular de incisivos, caninos premolares y raíces mesiovestibulares del primer molar. Realizamos la asepsia en la región vestibular y saco, a la altura del segundo y primer premolar. Colocamos el anestésico tópico por 2 minutos. Ingresamos la aguja corta lentamente, aproximadamente 7 milímetros, y liberamos lentamente el anestésico. Retiramos la aguja. Nervio alveolar superior posterior. Ingresa por el canal infraorbitario y sale por la fosa infraorbitaria del maxilar. Zonas anestesiadas. Los 3 molares, exceptuando la raíz mesiovestibular del primer molar, la mucosa latero-posterior del seno maxilar, la pulpa, el periodonto, la mucosa, el periósteo vestibular y la cortical externa de molares. Colocamos una solución antiséptica, luego se debe palpar la tuberosidad del maxilar ubicada en la raíz distal del segundo molar y la raíz mesial del tercer molar. Colocamos anestesia tópica por 2 minutos y la aguja penetra el fondo del saco a la altura de la cara distal del segundo molar superior entre 5 a 10 milímetros. Ahora vamos a hablar acerca del maxilar inferior, en donde se recomienda realizar una técnica troncular de Spix porque la mandíbula es un hueso compacto, el cual va a impedir que la solución anestésica se difunda con facilidad. Por esta razón es que usamos esta técnica. Antes de describir las técnicas para el bloqueo del nervio dentario inferior, primero describiremos su anatomía. El nervio dentario inferior es la rama más voluminosa del tronco posterior del nervio mandibular, que a su vez es la tercera rama del nervio trigémino. Nace en la fosa infratemporal 4 o 5 milímetros por debajo del agujero oval. Desciende entre los 2 músculos pterigoideos para luego penetrar en el conducto dentario con la arteria del mismo nombre y va a recorrer este conducto hasta llegar al agujero mentoniano, donde va a emitir sus 2 ramas terminales, que son el mentoniano y el incisivo. El mentoniano se va a describir más adelante, mientras que el incisivo se va a dirigir hacia el conducto incisivo y se sitúa en las raíces de los dientes anteriores. Además, en su recorrido va a emitir ramas colaterales, las cuales son el nervio miloioideo, que va a inervar al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico,
el nervio dentario, que va a inervar a las raíces de los molares y premolares, y los nervios gingivales, que inervan a las mucosas de las encías. En cuanto a sus indicaciones, existe una gran variedad de procedimientos por los cuales vamos a anestesiar este nervio, como por ejemplo para procedimientos de operatoria, procedimientos de endodoncia, procedimientos de exodoncia y procedimientos quirúrgicos, entre muchos otros. Las zonas anestesiadas del nervio dentario inferior son los dientes mandibulares de la línea media, el cuerpo de la mandíbula, la porción inferior de la rama, el mucoperiósteo bucal, la membrana mucosa anterior del primer molar, 2/3 anteriores de la lengua y piso de la cavidad oral, tejidos blandos de la lengua y periósteo. La posición del paciente será relativamente sentado, la cabeza hacia atrás, con el paladar posicionado perpendicularmente hacia el cuello. La jeringa se coloca en el lado contrario a anestesiar, por arriba del primer molar y segundo premolar mandibular. La aguja es introducida aproximadamente de 5 a 15 milímetros, tocando la rama mandibular. Realizamos el depósito anestésico, el cual es de aproximadamente de 0.5 a 1 mililitro durante un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Y finalmente retiramos la aguja lentamente para no lastimar al paciente. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar al momento de anestesiar el nervio dentario inferior, pueden ser que se puede generar complicaciones por aplicar en un vaso, se pueden generar hematomas, hemorragias y trismos. En cuanto a la anatomía del nervio lingual, este se va a dirigir entre los músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral, para luego ubicarse entre el pterigoideo medial y la cara interna de la mandíbula. Cuando desciende, se va a separar del nervio dentario inferior paulatinamente y ya se encuentra separado a nivel del orificio dentario, por delante de la espina de Spix. Luego se dirige por la cara inferior de la lengua y el borde de la lengua, para situarse por debajo de la mucosa del piso de boca, luego por la parte superior del músculo hipogloso y el músculo geniogloso. Sus ramas colaterales van a inervar a las amígdalas, a la mucosa de las encías y el piso de boca, además también a los 2/3 anteriores de la lengua. Sus ramas terminales van a ir hacia las glándulas submaxilar y sublingual. Las indicaciones para anestesiar el nervio lingual son realizar una regularización de la cresta ósea lingual para separar la mucosa lingual en el caso de realizar una extracción de terceros molares, para cirugías en la lengua, en el espacio sublingual y la mucosa de la vertiente lingual de la mandíbula. Ahora vamos a hablar acerca del nervio lingual, en el cual las zonas anestesiadas van a ser los 2/3 anteriores de la lengua del surco gingivolingual, en la mucosa que recubre la cortical y la encía porlingual. Nos vamos a colocar en posición y realizamos la inyección por debajo del nivel del ápice del tercer molar inferior, porlingual, a 5 milímetros por debajo de la cresta alveolar. Se efectúa la inyección submucosa sin llegar a tocar la cortical interna mandibular y retiramos la aguja. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar al momento de anestesiar el nervio lingual, son muy improbables, pero puede darse una lesión del nervio por una mala técnica de la directa al anestesiar al nervio dentario inferior. A continuación hablaremos sobre la anatomía del nervio bucal. Después de su nacimiento, se va a dirigir hacia afuera y hacia adelante para pasar por los 2 haces del pterigoideo externo y cambiando de dirección hacia abajo y adelante
para descender hacia el músculo buccinador. Se va a dirigir hacia la superficie de la mejilla, hacia abajo y hacia adelante, para dividirse en ramitos superficiales o cutáneos y profundos o mucosos. Los ramitos superficiales se caracterizan por formar un entrecruzamiento a manera de plexos. De este nervio se va a desprender en la parte superior un ramito para el músculo pterigoideo externo. En cuanto a las indicaciones del nervio bucal, va a ser para acciones cruentas sobre tejidos blandos en la encía vestibular de los molares inferiores, por ejemplo en curetajes, en retracción, tallados gingivales, entre otros, y también para extracción de lesiones en la mejilla, como leucoplasias, nódulos, entre otros. Al realizar el bloqueo del nervio bucal, las áreas anestesiadas van a ser la encía y la mucosa vestibular de la región retromolar y los molares inferiores. Asimismo, la mucosa yugal hasta casi cerca de la comisura labial. Para realizar la técnica anestésica del nervio bucal, primero vamos a aplicar un anestésico tópico en el sitio de punción y lo vamos a dejar actuar por unos cuantos minutos. Después ubicamos el sitio de punción que está por distal y bucal del último molar en la arcada. En ese punto del nervio va a cruzar hacia vestibular por delante del borde anterior de la rama. Es suficiente una infiltración submucosa de unos 5 milímetros de profundidad con una aguja corta. No se debe exceder los 1 centímetros cúbicos del cartucho y esta no va a anestesiar ni pulpa ni el periodonto. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar al momento de anestesiar el nervio bucal, existe la posibilidad de punción en los vasos faciales. Esta técnica suele ser muy dolorosa y además pueden quedar pequeños nódulos residuales de disolución lenta. Y por último, la anatomía del nervio mentoniano. Esta es una rama terminal del nervio dental inferior y va a salir al exterior por el agujero mentoniano. Además, esta rama terminal del nervio dental inferior es la rama más grande, el cual emerge por el agujero ya nombrado, que va a estar inervando a la piel del mentón y además a la piel y mucosa del labio inferior. En cuanto a las indicaciones para anestesiar el nervio mentoniano, tenemos que se va a usar para tratamientos periodontales como curetajes y en cirugía sobre el vestíbulo, sobre el labio inferior y en lesiones en el mentón. Al realizar el bloqueo del nervio mentoniano, las áreas que se van a anestesiar son el labio inferior y el mentón. A continuación, la técnica para el nervio mentoniano. Primero se posiciona al paciente relativamente sentado con la cabeza hacia atrás. Se va a realizar asepsia y antisepsia en la región de las mucosas y fondo del saco vestibular a la altura de los premolares. Después se aplica el anestésico tópico en dichas zonas durante 2 minutos. Se procede a puncionar en el fondo del vestíbulo a nivel del primer premolar o entre las raíces de los 2 premolares con una angulación entre 75 a 90 grados. La profundidad de penetración submucosa es de 5 a 7 milímetros. La aguja debe ser corta y el depósito de anestésico va a ser de 0,5 a 1 mililitro de 60 a 120 segundos. La boca debe estar entreabierta para facilitar la punción y no se va a anestesiar la pulpa. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar al momento de anestesiar el nervio mentoniano, tenemos que existe la posibilidad de una punción de vasos y puede darse una anestesia de los filetes de nervios de la rama marginal del nervio facial, provocando la boca torcida. En la técnica Kinoshi Basirani, se ubica al paciente en una posición supina con la boca suavemente cerrada.
Se va a colocar la aguja lo más paralelo posible a la encía marginal de los molares superiores. Además, se pasa entre la tuberosidad del maxilar superior y la rama ascendente de la mandíbula. Se va a penetrar 2,5 a 3 centímetros la aguja y se inyecta 1,8 centímetros cúbicos del cartucho. Además, se debe esperar aproximadamente 5 minutos para que se produzca el efecto anestésico. En esta técnica se debe utilizar una aguja larga para así poder llegar a las estructuras anatómicas donde debemos aplicar la anestesia.